Listo, buenos días niños y niñas de segundo A. En el día de hoy vamos a hablar todo lo relacionado con la clase de matemáticas que nos corresponde con este segundo periodo. Pero pues antes de eso vamos a darle gracias a Papito Dios por darnos un día más de vida, por permitirnos estar de nuevo en nuestra casa, compartiendo con nuestra familia y por eso entonces en este momento les voy a compartir una pequeña presentación para que podamos realizar y nos encomendemos a Papito Dios. Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querido niño Jesús, te pedimos por todos los niños no nacidos y por todos los que no nacerán. A causa del egoísmo, bautízalos por los méritos de tu sangre preciosa. Derrama en la cruz y llévalos al cielo. Ilumina el corazón de todos los que promueven el estar contigo, para que entiendan solo con Dios es el dueño de nuestras vidas. Te pedimos junto a María, tu madre y tu madre de toda la humanidad, que nos proteja de todo peligro, que cura nuestra sagrada familia de cualquier eventualidad, accidente, y que nos sigas dando miles y miles de bendiciones. Amén. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Listo, chicos. Entonces, en la clase de matemáticas, teníamos, en el taller estaba propuesto que son las líneas. Entonces, las líneas son una sucesión infinita de puntos. En el momento en que nosotros trazamos una línea, nosotros no vemos la sucesión infinita de puntos. Tenemos que acercarnos con una lupa muy minuciosamente para poder ver esa línea que llevamos a realizar. Y cuando la vemos de muy cerquita, entonces es que podemos evidenciar que esa línea está unida por definidos puntos de una misma dirección. Existen diferentes tipos de línea. Existen líneas curvas, que son las líneas que no son totalmente rectas, sino que están intersectadas por varios puntos que suben o que bajan. Hay líneas horizontales, que son las que van de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Hay líneas verticales, que son las que van de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Hay líneas rectas o oblicuas. Las líneas rectas o oblicuas son las líneas diagonalmente, pueden ir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, pero tienen un ángulo de diagonalidad. Entonces, esos son los tipos de líneas. Así como hay diferentes tipos de líneas, hay diferentes clasificación según la posición entre ellas. Entonces, por ejemplo, si una línea está encima y la otra está abajo, entonces estas se llaman paralelas, porque estas nunca se van a cruzar. Entonces, esto se llama líneas paralelas. Pueden ir en manera horizontal o en manera vertical, y así se llaman líneas paralelas. Las líneas perpendiculares se cortan en un punto en común y forman un ángulo recto de 90 grados. Eso es más común es cuando vemos la cruz, cuando vemos una X. Entonces, se cortan en un punto en común. Por ejemplo, en la mitad de la línea se cortan. Entonces, esas líneas se llaman líneas perpendiculares. Hay otras líneas que se llaman líneas secantes. Esas líneas secantes se cortan también en un punto en común, pero entonces esas líneas no forman un ángulo. Entonces son las como las que vemos en la imagen, que van un poco así o así, que no tienen el ángulo formado totalmente. Entonces, esos son los tipos de líneas según la posición entre ellos. A ver, después de que hemos visto todo eso de las líneas, con esas líneas formamos unas figuras geométricas, que esas figuras geométricas ustedes ya las han visto hace muchísimo tiempo y es de transición. Entonces, esas figuras geométricas, el rectángulo. El rectángulo es una figura formada por 4 lados. Esos 4 lados son 2 paralelos, los horizontales y los verticales también son paralelos. La parte de arriba y la parte de abajo son más largos y la parte de los lados es más cortica, por eso no todos sus 4 lados miden igual.
También vemos el cuadrado. El cuadrado también es otro tipo de figura geométrica que tiene todos sus cuatro lados iguales. Entonces, este sí mide, todos los cuatro lados miden el mismo tamaño, los mismos centímetros o los mismos cuadritos de nuestras hojas de folder. El círculo es una figura que nosotros utilizamos empezando, trazándola desde un punto de inicio y la cerramos en ese mismo punto de inicio donde empezamos. Entonces, eso se llama círculo. Ese círculo lo podemos encontrar en muchísimas cosas de nuestra vida. El triángulo es una figura que está formada por tres líneas que se llaman lados. Y los triángulos se clasifican según el número de lados y según el número de ángulos. Entonces, en los triángulos se clasifican por el ángulo que es el ángulo que lo forma acá donde yo estoy mostrando con mi flechita. Entonces, eso es esto. En este tipo de líneas, acá vemos las líneas secantes, que es donde se cortan. Entonces, eso es un ejemplo súper claro de línea secante. El rombo es una figura formada por cuatro rectas. Sus lados opuestos son paralelos, entonces este es el de arriba es paralelo con el de abajo y así del mismo lado. Los cuatro miden igual, pero se diferencian del cuadrado porque no tienen ningún ángulo recto. Ese es el rombo. En la última figura es el trapecio. El trapecio es una figura formada por cuatro rectas. Tiene dos lados paralelos, el lado izquierdo y el lado derecho, y los otros dos no son paralelos porque el de arriba es más cortico que el de abajo. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Después de que nosotros ya vemos esas figuras geométricas también reciben el nombre de polígonos. Entonces el polígono es una área de un plano que está delimitado por líneas que tienen que ser rectas. Para considerarse el polígono debe cumplir con una regla y que no debe estar abierta. Siempre debe estar cerrado. Entonces, por ejemplo, en la primera imagen podemos ver que esto no es un polígono porque no está totalmente cerrado. Le hace falta una línea para cerrarla. El segundo sí es un polígono porque está totalmente cerrado y está formado por totalmente líneas rectas. El tercero, este no es un polígono porque tiene acá en la parte de arriba un lado curvo. Entonces, por ese motivo, no es un polígono. Así como se clasifican las figuras geométricas, los polígonos también se clasifican. Él recibe también el nombre del triángulo, que tiene los tres lados iguales, el cuadrilátero, que es el mismo cuadrado, que tiene sus cuatro lados iguales. Acá es donde ya vamos a vernos un poquito más influenciados por lo que es un pentágono. Entonces, un pentágono es un polígono que tiene 5 lados, entonces 1, 2, 3, 4 y 5. El hexágono también es un polígono que tiene 6 lados, o sea, todos estos nombres raros que ustedes ven acá es por el número de lados que tiene. El heptágono tiene 7 lados. El octógono es un polígono de 8 lados. El eneágono es un polígono que pues tiene 9 lados. El decágono es un polígono que tiene 10 lados y el dodecágono es un polígono que tiene 12 lados. Estos polígonos los podemos encontrar en nuestra vida cotidiana, como lo muestra la siguiente imagen. Si nosotros recordamos nuestro salón de clase, como está en esta imagen, en el tablero encontramos un hexágono. En las ventanas encontramos un triángulo. En el cuadro que está al lado del tablero encontramos un octágono porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Y la mesa donde está la niña sentada encontramos un pentágono porque tiene 2, 3, 4, 5 lados, tiene el pentágono. Así como el computador también encontramos un cuadrilátero, en el mouse encontramos la circunferencia, en la CPU del computador encontramos ¿cómo se llama este? El rectángulo y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros utilizando plastilina podemos utilizar o realizar diferentes formas de polígonos. Entonces, cogemos palillos y empezamos a construir nuestros polígonos. Por ejemplo, en este momento yo voy a construir una pirámide. Voy a utilizar 2, 3, 4, 5, 6 palillos. Tengo que hacer bolitas para empezar a formar sus bases.
Entonces, lo primero que voy a hacer es meter un palillo dentro de la primera bolita de plastilina, meto en la otra bolita y en las dos puntas. Y ahí voy a meter ya un palillo y en la otra punta voy a meter otro palillo, de tal manera que me quede acá así. Como la pirámide de la base es un triángulo, entonces puede ser un triángulo, puede ser un pentágono, puede ser un hexágono. Entonces voy a formarlo es con este momento con un triángulo. Entonces en este momento formo mi triángulo de esta manera. Después de que yo ya tengo mi triángulo de esta manera, pues tengo que empezarle a dar volumen a esa figura. Entonces, cuando meto mis otros tres palitos en las tres plastilinas y voy a tratar de unirlos acá en la parte de arriba. Entonces, en la parte de arriba le voy a unir otro pedazo de plastilina y ahí ya voy a obtener mi pirámide. Vamos a realizar otro. Entonces, voy a realizar un cubo. Entonces, para ese voy a utilizar para la base 4 palillos. Entonces voy a coger mi primer palillo. Entonces metemos nuestra plastilina, vamos metiendo nuestros 4 palillos. Metemos nuestra plastilina que de tal manera que nos quede, ya les voy a mostrar cómo nos va a quedar la base de nuestro cubo. Entonces, ya formé la base de mi de mi cubo. Entonces, cuando ya tengo mi base, que es un cuadrado, entonces empiezo a darle volumen. Entonces empiezo a poner en cada punta de estos unos palillos. Ya les voy a mostrar. Entonces, después de que yo tengo mis palillos, así de esta manera en las 4 puntas, entonces después voy a empezar a cerrar los lados porque recuerden que un polígono es una figura que tiene que estar totalmente cerrada. O sea, yo no puedo decir que un polígono me puede quedar abierto y que me tiene que quedar torcido. Por el contrario, me tiene que quedar muy, muy recto. Ay, se me cayó. Esperen un momentico. Entonces, ya les voy a ir mostrando cómo va a quedar mi cubo que en este momento estoy haciendo. Ya solo me falta cerrar un punto y ya. Toca hacerlo en una parte donde tengamos una base y pues porque el palillo es muy enclencle, entonces muy débil, entonces se nos puede estar dañando, entonces donde casi no lo movamos y por el contrario nos quede un poco firme. Ay, se me desbarató, espérenme en un momento. Listo, entonces ya les voy a mostrar cómo me quedó mi cubo. Un momento porque es que no lo he podido formar muy bien. No, se me cayó mi cubo. Bueno, la idea es que tiene que quedar algo. Mami, inténtalo de hacer. Plastilina rosa. Mire cómo se me desarmó el cubo, entonces lo que hice fue hacer una pirámide donde la base es otro cuadrado. Ya les voy a mostrar cómo me quedó esta pirámide. Venga, te ayudo. Mira acá. Mi hija por acá me está ayudando a hacer las bolitas de la plastilina.
Y al otro lado. Uy, se cayó. Ay, se cayó ya el suelo. Acá tengo más. Toma. Mira. Mira. Esperamos. ¿Eso qué es, ma? Vamos a tratar de hacer otra vez el cubo porque no me dio. Listo, mire, acá ya tengo el bosquejo de cómo va a quedar mi cubo. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Ya lo tengo así, entonces lo único que me falta hacer es ponerle los palillos acá y pues de esa manera ya lo cierro. Entonces, ustedes pueden irlo realizando en su casa. Entonces, eso es lo que hemos visto relacionado en cuanto a los polígonos y a todo lo que hemos visto en esto. Otro tema súper bonito que hemos visto es la simetría. Entonces, la simetría es, la palabra simetría viene de la palabra griega que significa medir. ¿Qué quiere decir? Que lo simétrico es algo es dividido por la mitad. Y cuando algo es dividido por la mitad, quiere decir que al lado derecho como al lado izquierdo, las dos cosas son iguales. Entonces, por ejemplo, les voy a hacer el siguiente ejemplo. Ustedes van a coger una hoja de papel y en esa hoja de papel voy a dibujar yo una mariposa. Entonces, en este momento, yo voy a dibujar solamente media mariposa con su antena y todo eso. Cuando yo ya tengo dibujada mi mariposa, yo llego y pongo esto acá, pongo la mitad, dejo en la mariposa. Y entonces quiere decir que en mi espejo veo la otra mitad de la mariposa que me hace falta. Entonces eso quiere decir simetría. Cuando es asimétrico es, por ejemplo, cuando no nos queda igual. Cuando, por ejemplo, vemos que la mariposa no se ve reflejada la misma dirección o la misma distancia. Entonces eso es asimetría. Otro ejemplo que podemos utilizar súper claro es cuando cogemos una hoja de papel y en nuestra hoja de papel echamos 2 gotas de témpera. Entonces, en este momento, yo voy a hacer eso. Voy a echar una gota de témpera amarilla y voy a echar una gota de témpera verde. Después de que yo ya he hecho esa témpera, voy a doblar mi hoja por la mitad. Llego y doblo mi hoja por la mitad. Y llego y empiezo a esparcir esa témpera por toda la hoja. Entonces empiezo a mover mi hoja de todas las maneras. Entonces empiezo a esparcir esa témpera para que se mueva de todas las partes. Cuando yo abro esa imagen, me voy a dar cuenta que lo mismo que está en el lado derecho está en el lado izquierdo. Entonces quiere decir que también trabajamos lo mismo, la simetría, porque tenemos la misma imagen que tenemos en un lado, la tenemos en el otro. A eso nos referimos con simetría. Eso es trisimetría. Pero también la simetría, hay unos objetos que necesitan trasladarse. Entonces, por ejemplo, cuando nuestra ruta escolar del colegio nos recoge y necesita trasladarse en una línea recta o paralela, eso quiere decir que ella tiene que moverse de un lugar a otro. Entonces, en ese momento estamos hablando de traslación. Cuando nosotros vamos a un parque de atracciones y la bola esa, ¿cómo se llama? La montaña rusa, no, sino ay, Dios mío, la rueda de Chicago empieza a moverse, a moverse y a moverse, eso también se llama traslación, pero ella se mueve no en forma paralela, sino en forma circular, pero ella vuelve y queda en su movimiento original, entonces a eso llamamos traslación. Son cosas que en nuestra vida cotidiana tenemos que tener muy en claro, porque son cosas que en nuestro diario vivir lo estamos llevando a cabo. ¿Listo, chicos? Eso es lo que tenemos que estar, esto era lo que se veía referido en el taller de la segunda entrega,
que son los ejercicios que estamos trabajando de práctica, de las figuras geométricas, de la traslación y la simetría. Es un ejercicio súper bonito que ustedes pueden realizar en la casa y los invito para que lo realicen. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y los acompañe. Feliz fin de semana y descanso para todos.